Buenas noches, ¿me escuchan todos? Sí, Sí, doctora. doctora. Excelente. Hoy vamos a ver el tema de aborto. Es un tema muy cortito, pero les puse como los puntos clave que tienen que saber ustedes en el internado, que ya están a poquitos días de iniciarlo, si no es que muchos de ustedes ya andan por ahí. Pero vamos a ver el tema súper rápido. Si van teniendo dudas, me van comentando como hemos hecho la dinámica en las clases previas, ¿sale? Aquí lo importante es la definición como tal de aborto. Existe definiciones dadas por las guías de práctica clínica, por la OMS e incluso por otras instituciones a nivel internacional, que son, pues realmente varían un poquito en relación al peso y las semanas. Incluso ustedes se van a dar cuenta que muchas veces por ciertas patologías pueden nacer incluso fetos hasta de 25 semanas que pesan menos de 500 gramos y entonces ahí entra la controversia sobre qué diagnóstico realmente se puede dar. Un claro ejemplo, no sé si hace mucho, hace no tanto, medio año salió una noticia de que en un IMSS perdón, un IMSS de Puebla habían encontrado un bebé en la morgue que estaba vivo, ¿no? Que habían dicho que estaba muerto y que estaba vivo. Pues ese bebé resulta que lo habían llevado como tal a la morgue, pero ese bebé pesaba 500, me parece que 550 gramos. Era más o menos de 26 semanas de gestación. Entonces ahí viene la controversia, pues porque ese bebé tiene de 0 a 10 posibilidades para realmente tener vida. Entonces, esa es la importancia de llevar este tema, ¿vale? La guía de práctica clínica que tenemos incluso una actualización 2020, que es obviamente el año pasado, que es la prevención, diagnóstico y tratamiento y referencia de la paciente con amenaza de aborto en el primer y segundo nivel de atención. Es la que realmente maneja como tal la definición de aborto, diciendo que es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación o antes de que el feto alcance 500 gramos de peso. Según la OMS, simplemente es la interrupción del embarazo antes de que el producto sea viable. Es decir, lo que les comentaba ahorita, 550 gramos, con muy baja, tenía los párpados fusionados todavía, o sea, son muy bajas probabilidades de vida y más que como tal cantidad de vida, es la calidad de vida que pudiera tener. También la OMS tiene otra definición en donde habla sobre la expulsión o extracción de un feto o embrión de su madre cuyo peso sea de 500 gramos, que en estadio corresponde aproximadamente a 20 semanas. Entonces, el punto de diferencia entre la GPC y la OMS es que la GPC ya maneja 22 y la OMS maneja 20 semanas incluso, ¿sale? La epidemiología a nivel mundial pues es poco conocida realmente, incluso se van a dar cuenta de acuerdo a la embriología que hay muchos abortos que ni siquiera son valorados, es decir, hay muchas mujeres que viene el día de su regla y suponen que tienen una semana de retraso y menstruan, un sangrado abundante en relación a los previos, más oscuros, y seguramente pudo haber sido un aborto completo que ni siquiera fue evidente. Entonces, por eso como tal la incidencia y la epidemiología de los abortos, tanto en México como en el mundo, está infravalorada incluso. El aborto puede complicar del 15 hasta el 20% de todos los embarazos y el 75% de las pérdidas ocurren en el primer trimestre. Después de estas 22 semanas o después de los 500 gramos, se denomina más que un aborto, se denomina óbito, ¿sale? Incluso se van a dar cuenta que cuando hay una pérdida de más de 500 gramos, de hecho, de acuerdo a las leyes, ustedes tienen que hacer un certificado de muerte fetal. El certificado de muerte fetal depende de la institución, pero normalmente se hace a partir de 700 gramos, sin importar las semanas de gestación que tenga. Este certificado de muerte fetal hace que si los familiares, es por eso la importancia de todo esto, si los familiares se quieren llevar al feto, tienen que llevar a una funeraria, se tiene que hacer todo un proceso funerario porque si no, si ustedes nada más se los dan, y de verdad ha habido historias, chavos, en las que nada más se los dan, eso es pues tráfico de todo, ¿no? Es ilegal. Sin embargo, si los pacientes deciden donarlo, pues se da a la ciencia y son básicamente todos los que tenemos en los anfiteatros. ¿Cuáles son los factores de riesgo como tal para un aborto? Entre tantos, el hecho del antecedente de haber tenido otro aborto, el ser primigestas, es un gran riesgo y estos son los más importantes. El tener pólipos endometriales mayores de 2 centímetros, el consumo de alcohol, tabaco y cocaína, como les comentaba en las clases previas. La cocaína y el tabaco están asociados con alteración a nivel de la colágena, entonces eso provoca que tengan algo así como una insuficiencia ismico-cervical y provoque una pérdida completa. Descontrol metabólico, principalmente pacientes con diabetes pregestacional o diabetes mellitus, que pueden provocar malformaciones fetales que son incompatibles con la vida y provocan un aborto. Las anormalidades cromosómicas son la principal.
trisomías, monosomías, entre otras. La edad paterna mayor de 35 a 40 años. El antecedente de aborto previo te da un 5% más de riesgo de tener un nuevo aborto. Y la presencia de miomas submucosos. Perdón. Todas las mujeres, todas, tienen una probabilidad del 3% de sufrir algún aborto en toda su vida. Y como tal, es importante recordarle a las familias que la actividad sexual en embarazos no incrementa el riesgo de aborto en embarazos normales. Obviamente, una paciente que ya tenga 31 semanas, 32 semanas y que tenga una placenta previa, pues entonces ahí sí se contraindica la actividad sexual. Sin embargo, en pacientes con riesgo, con embarazos de bajo riesgo, no está contraindicada en ningún momento. Como les comenté, estos factores de riesgo, algunas bibliografías los catalogan de acuerdo a, o los clasifican de acuerdo a crónicas agudas físicas y exógenas. Entre las crónicas, pues todos los estados metabólicos, como les comentaba. Una de las principales causas para pérdida gestacional recurrente, que ahorita vamos a hablar, es el síndrome de antifosfolípidos, que es caracterizado porque provoca coágulos, básicamente. Entonces, esos coágulos no permiten que la placenta se pueda desarrollar bien y entonces hay pérdidas gestacionales. Agudas, como son las infecciosas, principalmente todo lo del TORCH que platicábamos la vez pasada, y traumatismos. Físicas, congénitas, como son las alteraciones mullerianas, o adquiridas, como principalmente la incompetencia ismico-cervical, y las exógenas, la más común, cocaína. Dentro de la etiología la podemos clasificar, están los factores fetales, que son los más comunes. La alteración cromosómica es la causa más importante de pérdida gestacional, hasta el 50%, asociado principalmente a trisomía 13, 18, 21, y todos pueden sufrir una trisomía excepto el cromosoma 1, eso siempre recuerden, ¿no? Entonces, cualquier tipo de alteración cromosómica a este nivel, pues está muy asociado a esto. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para que se pueda presentar una alteración cromosómica? La edad materna. Edad materna por arriba de 35 años incrementa el porcentaje de riesgo que tiene para pérdida gestacional. También anomalías trombóticas, endocrinas y algunas autoinmunes. La principal anomalía cromosómica que está asociada a pérdida es la trisomía 16. Ahora, ¿qué evidencia tiene esto? Ninguna. No es como que vaya a predecir si es que va a padecer una nueva trisomía, monosomía o alteración en el siguiente embarazo. Entonces, realmente los estudios son costosos y pues muchas veces a menos de que haya más de tres pérdidas, perdón, más de tres pérdidas, entonces sí se inicia el estudio de la madre para descartar también factores maternos. Dentro de estos factores maternos, uno es el descartar anomalías mullerianas, la más común, pues es como se ve aquí en la imagen, los úteros didelfos o que tienen septos vaginales. Y pues una de las principales también son la presencia de miomas submucosos, que son los que están por dentro, que protruyen hacia la cavidad endometrial y entonces impiden la buena implantación del embrión. Dentro de las infecciosas, pues está la más común, la toxoplasmosis, el tener gatillos y todo esto. Las metabólicas son sumamente comunes. El síndrome de ovario poliquístico, más que sea una causa de pérdida gestacional, está asociada con la resistencia a la insulina y muchas veces una falta de diagnóstico de diabetes mellitus. Por eso es uno de los factores de riesgo. Y dentro de las autoinmunes están los principales, el síndrome de antifosfolípidos y lupus eritematoso sistémico. Eh, lo ideal sería en algún punto ver ese tema. Es un tema muy largo, el síndrome de antifosfolípidos y el de lupus. Para su diagnóstico se tienen que hacer pruebas que se tienen que corroborar a las 12 semanas e incluso estos diagnósticos no se pueden hacer durante el embarazo. Esto hace que los embarazos sean de muy alto riesgo y con mucho riesgo también para complicaciones en enfermedades hipertensivas, ¿sale? Entonces, la clasificación que tenemos como tal del aborto está como espontáneo e inducido. El espontáneo, ahorita vamos a hablar de ellos. El inducido, pues son todos los abortos terapéuticos hoy en día que está en boga la legalización de este aborto. Pues lo ideal, el manejo ideal es médico. No siempre se requiere de hacer un legrado, ahorita lo vamos a ver. Y dentro de las leyes es por abajo de las 13 semanas de gestación, es decir, que está en el primer trimestre. Vamos a hablar de todos estos abortos, la clasificación de estos abortos espontáneos. Y en amarillo les puse los puntos clave, incluso para que ustedes, cuando dentro de algunos años quieran hacer el ENARM, estas son las preguntas y los puntos claves que vienen para los casos clínicos que ahí manejan. Tenemos el aborto inevitable. Esta es una pregunta que yo les hago mucho, que es la diferencia entre aborto inevitable y aborto en evolución. En el caso del aborto inevitable, se presenta una hemorragia uterina con ruptura de membranas sin modificaciones cervicales. Es decir, como se ve aquí en la imagen, tenemos un ultrasonido con permítanme,
Tenemos un ultrasonido en escala de grises tomado con un transductor suprapúbico, un ultrasonido suprapúbico con un conductor, con un transductor convexo en el cual, si se dan cuenta, esta parte de aquí adentro, estas son las membranas, están totalmente adheridas a este fetillo. Eso quiere decir que aquí hay prácticamente, todavía hay un poco, pero ya no tiene prácticamente líquido. Cuando realmente no hay líquido, están pegadas las membranas al cuerpo fetal. Eso es uno de los riesgos, uno de los altos anidrapnios o a que haya habido una ruptura de membranas. Esto, la evidencia de una ruptura de membranas de salida de líquidos que se corrobore o anidrapnios sin presencia de modificaciones cervicales, ya quedamos todo antes de las 20 semanas o con peso menos de 500 gramos, entonces se le denomina aborto inevitable, ¿sale? Entonces aquí en amarillo se los puse, ruptura de membranas sin modificaciones cervicales. El aborto en evolución, al contrario, es un embarazo con membranas íntegras, pero con modificaciones cervicales. Modificaciones cervicales, dígase, a partir de un cervix que ya está acortado, eso es uno, el que el cervix ya esté, lo que decíamos la vez pasada, borrado o acortado, y que tenga apertura cervical. Esta apertura cervical puede ser desde 1 centímetro a más. Lo más común es que cuando ustedes hacen un tacto, acuérdense que les dije que tienen que medirse los dedos, si entra ya un dedo, ya es una paciente que está con un aborto en evolución. Aquí se puede ver la imagen nuevamente, un ultrasonido suprapúbico con un transductor, perdón, convexo. Tiene líquido, sin embargo, ya se ve aquí cómo van partes fetales hacia el conducto cervical. Pueden presentar dolor en hipogastrio con evidencia claramente de sangrado, ¿sale? Entonces, la diferencia entre el aborto en evolución y el aborto inevitable es las membranas y las modificaciones cervicales principalmente. Tenemos el aborto completo, que ya es el más común, es el que más hemos visto, que es la presencia de retención de restos con presencia de modificaciones cervicales. Pacientes que usualmente desconocen haber estado en gesta, pero presentan un sangrado difuso, un sangrado transvaginal, rojo vinoso, abundante, con presencia, nosotros les preguntamos y luego les decimos que son como pellejitos, como cueritos. Esos son restos ovulares, que son las mismas membranas que está intentando expulsar. La evidencia de esto por un ultrasonido es con presencia de ecos mixtos, que es lo que les van a referenciar, y o con evidencia de elevación persistente de la fracción beta. Acuérdense que les dije, la fracción beta es cuantitativa para poder denominar si es que se puede ver algo por ultrasonido. Una paciente que tiene un sangrado, de repente le dice, no, pues es que ya me toca, se me había retrasado 2 semanas mi sangrado. Y resulta que ahorita viene con sangrado abundante, sin alteraciones del estado de conciencia, sin alteraciones en signos vitales, no tiene datos de choque, no tiene ninguna otra alteración asociada. Pero ustedes dicen, bueno, voy a hacer un ultrasonido. Lo ideal, toda mujer que tenga vida sexual activa, aún les diga que tiene un método de planificación, se tiene que descartar en presencia de un sangrado, un aborto o incluso un ectópico, ¿sale? Entonces le piden una cuantificación de fracción beta y le sale, no sé, 250. Entonces ustedes ahí es cuando solicitan un ultrasonido y les pueden decir si es que hay evidencia de restos ovulares, que casi siempre las hay, y ya con base en eso también pueden ver si el tratamiento puede ser médico o requiere de ser quirúrgico a fuerza, ¿sale? Bueno, este que les comenté es expulsión de parte del producto de la concepción a través del canal cervical. Hay hemorragia con o sin dolor, usualmente hay dolor y tiene modificaciones cervicales. Un aborto completo, pues es la expulsión total del producto de la concepción. Muchas veces estos abortos completos ni siquiera son evidenciados, como les comenté, son a muy, muy, muy tempranas edades gestacionales y pueden confundirse con el ciclo menstrual normal. Digo, nunca he visto uno así ya tan formado y que salga, porque esto pues resulta ser muy doloroso incluso para las pacientes. Vienen con dolor pélvico y al momento de la expulsión se tiene que corroborar tanto con fracción beta como con ultrasonido que no haya evidencia de retención de restos. El aborto diferido y el aborto anembriónico son temas súper importantes porque su forma de diagnóstico realmente es por ultrasonografía. No existe como tal un método clínico que te pueda decir si es que existen estos abortos, ya sea diferido o anembriónico. En el caso del aborto diferido, antes se le llamaba huevo muerto retenido, hace algunos años. En la actualidad ya este término fue desechado y todos lo manejan como aborto diferido. Tienen antecedentes de amenazas de abortos, tienen volumen uterino menor a la menorrea. Usualmente no hay dolor pélvico, solamente se presentan por un sangrado transvaginal escaso, a veces confundiéndolo con una cervicovaginitis, y no tiene modificaciones cervicales, ¿sale? Entonces se le hace un ultrasonido, de preferencia endovaginal,
Y entonces en el ultrasonido, como les voy a mostrar en esta imagen, esto es lo que vemos. Es un ultrasonido que este es endovaginal tomado con un transductor endocavitario, en donde se ve en escala de grises, siguiendo mi puntero. Esta parte de aquí, si ustedes se dan cuenta, se ve una línea. Es una línea muy delgada. Y esto de acá abajo, esto se llama, bueno, esta es la sombra que hace. Esta línea delgada, siguiendo mi puntero como tal, es el útero, ¿sale? Ok, esta parte de acá, si ustedes se dan cuenta, hay una parte más blanca y una parte un poquitito más gris, digo, con mucha imaginación. Aquí se ve mucho mejor donde es esta parte más blanca y esta parte más oscura. Esto se llama reacción decidual, es donde va a quedar como tal la placenta. Es la reacción que está teniendo la decidua a la implantación del trofoblasto. Después vemos un círculo que está bien delimitado, es un círculo completamente, o bueno, digámoslo, un óvalo, que en su interior es anecoico. Esto anecoico quiere decir que es líquido. Este círculo como tal, si se dan cuenta por adentro, tiene una pequeña línea. Aquí donde está mi puntero exactamente, esa línea como tal puede ser el apneus, que ya se está despegando. Esto es el saco gestacional. Entonces, lo que se hace cuando son embarazos muy tempranos y o con sospecha de amenazas de aborto, se solicita un ultrasonido endovaginal o suprapúbico, dependiendo uno, de quién lo haga, de si tiene en cuenta con el material y de las características que tenga la paciente, y se solicita la medición del saco gestacional y la medición de la longitud craneocaudal en caso de que hubiera aquí un embrión. En caso de que la longitud craneocaudal literal es desde el punto más elevado de la región posterior del occipucio hasta la cauda del embrión, si esta medición es de más de 7 milímetros sin evidencia de embriocardio, o sea, les dicen que no hay frecuencia cardíaca, ya se considera un aborto diferido, ¿sale? Si mide 6.9 milímetros, todavía tiene chance. Digo, obviamente las probabilidades son muy bajas, pero legalmente hablando tiene que medir como tal 7 milímetros sin evidencia de latido. Como les dije, no hay modificaciones cervicales, puede o no puede haber sangrado, a veces pueden llegar a tener un poco de cólico, pero muchas veces estos abortos diferidos son hallazgos ultrasonográficos de pacientes que se van a hacer su primer ultrasonido en primer trimestre, conociéndose ya embarazadas por una prueba de embarazo casera rápida, y entonces se evidencia que no hay latido, ¿sale? Entonces, longitud caudal más de 7 milímetros sin evidencia de latido, diagnóstico aborto diferido. En comparación con un embarazo anembriónico, que es aquel saco gestacional donde no se desarrolló un embrión en su interior. Para que se pueda diagnosticar, es igual. Se hace un ultrasonido endovaginal suprapúbico, se hace medición del saco gestacional en sus puntos más salientes. Si este saco gestacional mide más de 25 milímetros y no hay evidencia de embrión, se considera anembriónico. Si se dan cuenta aquí en esta imagen, nos dice que la imagen mide 26.5 milímetros, entonces pues ya cuenta como tal con el parámetro de embarazo anembriónico, ¿vale? Doctora, y esos dos tipos de aborto, Ajá. no hay ninguna clínica con la que se pueda diagnosticar, ¿verdad? No, fíjate que no, realmente incluso, como te digo, a veces estos nada más son hallazgos ultrasonográficos. Una paciente que llega, se conoce embarazada, se hace su prueba en orina y quiere ver el embarazo. Entonces, a veces el problema de estos es que pueden llegar a complicarse como un aborto séptico, pero como tal que tengan clínica, no. La clínica más que puedan tener es que lleguen por presencia de sangrado, pero es un sangrado muy escaso, que el día que ustedes lo vean, pudiera aparecer una cervicovaginitis normal. No hay presencia de contenido organizado, no hay presencia de membranas, no hay presencia de líquido, no hay presencia de nada. Ni siquiera va a tener modificaciones cervicales, solamente se ve como una infección. Y entonces ustedes dicen, bueno, le vamos a pedir un ultrasonido solo para corroborar porque nunca se ha hecho uno o demás. Y pues es la única forma, por ultrasonido. La diferencia es las longitudes. Ah, ok, gracias, doctora. Va. Y pues la complicación, como les decía a su compañero, pues es el aborto séptico. El hecho de que no tenga ningún tipo de sintomatología. Estamos hablando de pacientes que pudieran estar en la sierra, que tenían un poquito de sangrado, pero no le hicieron caso, se sabían embarazadas, se dieron tratamientos de test y demás métodos tradicionales, y entonces se comienza con fiebre. Un aborto séptico es una complicación de cualquier tipo de aborto. Dígase aborto en evolución, dígase un aborto incompleto, dígase un aborto anembriónico, un diferido, cualquiera de esos puede llegar a ser.
que provoca temperatura, que puede considerarse fiebre por arriba de 38 grados o por abajo de 35, hipersensibilidad suprapúbica, es decir, dolor en región del hipogastrio, que a veces puede o no irradiarse a la región lumbar, dolor a la movilización cervical, incluso hipertermia de la cavidad vaginal, leucorrea fétida, claramente fétida, puede existir leucocitosis, perdón, aquí está mal escrito, leucocitosis y un ataque al estado general. A veces son pacientes que ya llevan también taquicardia, que pueden tener todos los datos de que ya mañana van a ver con Manuel sobre choque séptico, exactamente los mismos pueden existir en pacientes aquí. La muerte, la mortalidad materna, por lo que ya lo habíamos visto, por causas infecciosas, está como en cuarto, quinto lugar ahorita. Y el aborto séptico es uno de ellos, principalmente pacientes que vienen de la sierra o de regiones muy lejanas que tardan en hacer esto y entonces mañana que vean toda la fisiopatología, tal cual pasa exactamente lo mismo aquí. Y otro término que también es importante que sepan es la pérdida gestacional recurrente. Pérdida gestacional recurrente ya se cataloga a la pérdida espontánea de dos o más pérdidas o de embarazos de manera espontánea consecutivas. Es decir, es una mujer que tiene, no sé, 30 años, se embarazó, lleva dos pérdidas y ahorita viene con otro nuevo embarazo, que está otra vez pérdida. La forma de manejo o de abordaje de estas pacientes con pérdida gestacional recurrente depende. Uno, los embarazos embriónicos y los embarazos embriónicos y abortos diferidos están más asociados con enfermedades metabólicas, como la diabetes mellitus, y con enfermedades autoinmunes, como síndrome de manifosfolípidos y lupus eritematoso. Entonces, lo primero que hay que descartar en estas pacientes con pérdida gestacional recurrente es eso, metabólico y autoinmune. Pacientes que tienen embarazos espontáneos, como abortos incompletos, o hay que descartar algunas otras malformaciones más hacia malformaciones fetales. Y cuando hay embarazos con abortos completos o pérdidas gestacionales recurrentes por embarazos tempranos, lo ideal es también ver que no tengan algo que se llama incompetencia ismocervical, que es decir, el cervix no tiene la suficiente fuerza para mantener el embarazo adentro. ¿Sale? Todos estos son los manejos que se van dando. Esta es una tabla que les quise poner que es como para que se vean fancy. Es una tabla para, como tal, el diagnóstico de viabilidad de un embarazo intrauterino. Esto es por ultrasonido endovaginal, lo que les acabo de decir, como tal para decir que hay una falla de embarazo o una falla, una pérdida. Es una longitud cervical de mayor de 7 milímetros sin evidencia de frecuencia cardíaca, un saco mayor de 25, que este sería un embarazo diferido, perdón, un embarazo con un saco gestacional mayor de 25 milímetros sin presencia de embrión, que sería un embarazo anembriónico. Y bueno, estos dos son otros dos puntos de corte que realmente los que tienen que aprenderse son estos dos. Entonces, miren, aquí tenemos de hecho una imagen con un saco gestacional. De hecho, otro punto aquí es que hay otros puntos viables para saber si un embarazo realmente tiene viabilidad o no. Uno es que el saco tiene que ser redondito, literal, es una bolita. Entonces, cuando ya se empieza a ver como que empieza a perder forma, eso ya es de mal pronóstico. Esta imagen es un ultrasonido endovaginal en escala de grises. Les voy a marcar con el puntero. Con el puntero, esta parte de aquí es el útero. Esto de acá, toda esta parte es de aquí el útero. De hecho, miren, aquí tiene un miomita. Esto de aquí es un mioma. Entonces, esto de aquí es el útero, siguiendo mi puntero, es el útero, es el útero, es el útero, hasta acá. Aquí se pierde una parte y va hasta acá. Otra vez, vamos a ver eso que les acabo de decir, que se llama reacción decidual, que es esta parte de aquí que se ve un poquito más blanca o más ecogénica de lo que se ve aquí. De hecho, aquí se ve perfectamente la línea que separa. Aquí se ve perfectamente todo esto. Miren, si se dan cuenta, toda esa parte blanca se llama reacción decidual, que como les dije, es la reacción que está teniendo la placenta sobre la decidua desde la implantación. Y aquí, tapada en la imagen, se ve justo atrás de mi puntero, lo voy a quitar y van a ver, aquí hay un círculo. Ese círculo es el saco de Yolk o saco vitelino, que si recuerdan sus clases de embriología, el saco vitelino pues es el que funciona básicamente para darle la fuerza a ese embrioncillo en lo que ya funciona como tal la placenta. Ese saco vitelino después se va a convertir en un intestino primitivo que va a formar todo, desde la boca hasta la parte del ano, incluyendo pulmón, estráquea, esófago, todas esas cosillas. ¿Sale? Entonces, si este saco mide 28.1 milímetros y no vemos nada por dentro, el diagnóstico pues ya es evidente. ¿Sale?
Y creo que eso es todo. Ah, no, vamos a hablar de tratamiento como tal. El tratamiento es súper importante, siendo que ustedes van a ver una gran cantidad de legrados. Pero ¿a quién hacerle legrado o a quién hacerle ameo? La conducta expectante y el tratamiento tanto médico como quirúrgico son opciones razonables. Las conductas expectantes son, por ejemplo, una paciente que, como les dije, tiene un ultrasonido con una longitud craneocaudal de 6 milímetros, entonces la conducta expectante es ver o lo saca solita, o sea, la citan a la semana y o pues le dan chance para ver si sí crece, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de todo esto? La principal, la hemorragia y las infecciones. Las infecciones son graves. La hemorragia puede ser tan grande. Todavía no existen los cambios fisiológicos que les comenté la vez pasada, pero sí puede existir una gran pérdida sanguínea. La cuestión aquí con los embarazos, con los abortos, son que los medicamentos que yo les comenté la vez pasada, como son la oxitocina y la carbetocina, no sirven, porque como tal, los receptores de oxitocina a nivel del útero se desarrollan según la bibliografía, y algunas que dicen a las 9 semanas, hay otras que dicen que a las 12. El ideal y el punto corte que tomamos es a las 12 semanas. Entonces, si les llega un aborto de 8 semanas de gestación y ustedes le meten chorrocientas unidades de oxitocina, pues no va a servir de nada porque realmente ni siquiera tiene receptores como tal. Denme un segundito, chicos. Creo que. Denme un minutito, por favor. Ya, discúlpenme. Entonces, como les decía, los receptores de oxitocina existen a partir de las 12 semanas. Entonces, los medicamentos que les conté, pues no sirven de nada. Tendríamos que irnos al siguiente medicamento, que es la ergo, que pues usualmente no es tanto el uso, pero sí las hemorragias existen la causa alta de mortalidad por esta causa, ¿va? Ahora, el tratamiento médico, ¿qué se puede utilizar? Uno, mifepristona, dos, misoprostol. ¿Cuál es el que más utilizamos? Misoprostol, tanto por costo como por facilidad para seguimiento. Ustedes van a ver, y hay muchas páginas, seguramente ustedes saben todavía más que yo, pero yo las que más he visto son en Twitter, de todas estas páginas feministas que dan las dosis exactas de qué tanto de mifepristona y qué tanto de misoprostol tener para poder hacer un tratamiento médico en casa sin necesidad de valoración médica. Espero algún día lo puedan leer porque realmente esa es una de las principales causas de pacientes que llegan a la sala de urgencias y a la sala de toco. Son pacientes con hemorragias obstétricas tremendas asociadas a la sobre administración de misoprostol. Las dosis como tal de misoprostol, como les decía, vienen en tabletas de 200 miligramos. De hecho, existen, ustedes pueden buscar ahorita en Google, la tabla de la FIGO para dosis de misoprostol. No recuerdo si la puse aquí, creo que no. Si no, ahorita se las pongo. Entonces, esa tabla de dosis de misoprostol, nosotros damos en promedio 600 miligramos, o sea, 3 tabletas cada 6 a 8 horas para que puedan expulsar más o menos en 24 horas las van a sacar. La dosis máxima que hemos llegado a dar o que se ve que puede tener efecto es después de 2 aplicaciones de 600 miligramos. ¿Cuáles son los efectos secundarios del misoprostol y que tienen que ser muy, 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 muy llamativos con los pacientes? El principal, fiebre. Y más en estas épocas de COVID, la fiebre le da miedo a todo el mundo. Pero el misoprostol, siendo una prostaglandina o un análogo de la prostaglandina, puede provocar fiebre, diarrea y dolor abdominal. ¿Sale? Entonces siempre lo tienen que mencionar. Generalmente se utiliza en el primer trimestre, tiene una alta eficacia y tiene muy buena aceptación por el paciente. Pero todo esto también depende, uno, de las semanas de gestación que tiene, como dije ahorita, tiene que ser en primer trimestre, de la cantidad de hormona gonadotropina coriónica que tiene y de la evidencia o no de ocupación uterina. Si solamente son restos y tienes una fracción, digamos, de 300, 400, hasta 500, totalmente aceptable. Pero imaginemos que es una fracción de 4.000, 5.000 y que todavía hay evidencia incluso hasta de embrión dentro, pues es necesario a veces una evacuación uterina. Este es uno de bueno, comparan un poquito los regímenes que utilizan por la FIGO y pues realmente son nada más informativos. Lo que yo les recomiendo a ustedes y que se guíen y que tal vez se puedan ir aprendiendo
No les recomiendo que lo manejen porque como médicos generales, incluso que van a hacer al inicio, el uso como tal del misoprostol a veces puede ser un poquito complicado, pero ya que estén en la toco van a ver cómo ustedes van a tener misoprostol a diestra y siniestra. Y de aquí ya viene lo más importante y lo que a muchos les compete, que es el tratamiento quirúrgico. Existen dos formas, el legrado uterino instrumentado o LUI y la aspiración manual endouterina, que es AMEU, ¿sale? El AMEU es lo más nuevecillo que existe, es básicamente una jeringa que absorbe todo lo que está dentro del útero. El objetivo de los dos es evacuar, dilatar el cuello uterino con la evacuación, raspando de manera mecánica todo el contenido de endometrial para atraer el contenido de restos ovulares. La posibilidad de complicaciones aumenta después del primer trimestre. De hecho, conforme van aumentando y entre más grande sea ese feto, más riesgos hay de complicaciones. El más común y el más temido es la perforación uterina. La perforación uterina está más asociada a pacientes que ya tienen un aborto séptico. La sepsis o las infecciones hacen que los tejidos se hagan mucho más blandos y sea mucho más fácil que una legra perfore por completo la pared uterina. La laceración cervical, que es porque ahorita les voy a enseñar unas imágenes, cuando se toma, o se tiene que tomar con unas pinzas POSI, que son las pinzas que tienen como, no sé cómo explicarlas, que son como unas pinzas de langostita al final, y con esas toman el labio anterior del cervix, entonces a veces por la tracción que se tiene, pueden llegar a lacerarlo, y recuerden que el cervix tiene gran irrigación que viene incluso de 3 ramas, dependiendo de la parte del cervix que se hable. Entonces, pues la cantidad de sangrado también puede ser alta. Eso provoca alto riesgo de hemorragia. La otra, que sería todavía la más complicada, que es la extracción incompleta de feto placenta o de cualquier tipo de resto ovular, que pueda provocar una infección posterior, incluso hasta un choque séptico. Lo ideal es que se realice antes de las semanas 14 o 15. Después de eso, como el feto ya es más grande, lo que se hace es iniciar algo que se llama maduración cervical, que es básicamente poner prostaglandinas, madurar el cervix, hacer que se haga un poquito más blando, se pueda abrir un poco y es casi casi como un parto, que expulse el embrión y después le hagas le limpies con la legra para quitar todos los restos del útero. Esta es una imagen de cómo se hace con una legra. Estas de aquí son las que, déjenme poner su puntero. Estas de aquí son las que les decía que son unas pinzas POSI. Aquí están tomando el labio anterior del cervix. Lo que hace el tomar esta pinza así es rectificar el útero. Estas son unas legras de Sims que hacen un poquito más grande la cavidad para que puedan introducir una legra con un cervix previamente dilatado. La legra se introduce hasta el fondo y se raspa en sentido de las manecillas del reloj. Esto, el riesgo es que si aquí ya existe una infección, esta legra pueda atravesar toda la cavidad miometrial y llegar incluso hasta... Ha habido casos y se han evidenciado de incluso perforación intestinal por, pues obviamente, de hecho ni siquiera hay uno tan lejos. Hace un mes llegó uno aquí al Hospital de la Mujer en donde hicieron un legrado, al parecer estaba infectado y perforaron todo el intestino y perforaron toda la cavidad miometrial, un intestino y esa intestinal es una peritonitis y la paciente falleció. Entonces, un legrado, a pesar de que sea la cosa más sencilla del mundo y ustedes puedan ver lo que van a tardar 20 minutos en hacer uno, también es una causa incluso de riesgo de mortalidad. Como les comentaba, las principales complicaciones agudas, la perforación uterina y la infección postlegrado. La endometritis, principalmente, el hecho, uno, de que dejes restos y o de que no hayas utilizado material estéril. Las complicaciones tardías, la endometritis, infección del endometrio, el dolor pélvico por perforaciones pequeñas no advertidas, el síndrome de Asherman, que son sinequias uterinas, que es que el útero por dentro se queda pegado todo entre sí porque raspan de más, es decir, quitas toda la capa basal del endometrio. Entonces también para eso existen ciertos signos que nos van a decir si es que ya terminamos de sacar toda la cantidad de endometrial. Trastornos de fertilidad por este síndrome de Asherman, lesiones del cuello por legrados, e incompetencia cervical, principalmente cuando se utilizan dilatadores para poder abrir el cervix. Como tal, con el AMEU es con el que hay menos riesgo de complicaciones. El AMEU es literal un popote, está hecho de plástico, en donde tiene una cánula, es una cánula de plástico semirrígida que tiene un orificio en la cara anterior. Aquí tengo, um, esta tiene un orificio en la cara anterior, se hace el mismo raspado en sentido de las manecillas del reloj,
pero como esta parte no es como la Alegra, que es filosa, tiene menos riesgo de perforación. Claro, esta que se tiene que hacer con el mismo cuidado. Este tiene la misma función que una jeringa, se genera vacío, a estos botones o estas válvulas van a romper el vacío ya que está dentro y entonces el vacío se va formando, permite que conforme se vaya raspando, va absorbiendo esa cantidad de tejido endometrial. La dilatación cervical en el caso de la MEU se necesita es mínima. Hay cánulas muy pequeñas, no requiere de mayor dilatación. Hay menos riesgo de complicación como incompetencia istmo cervical. El tipo de sedación, incluso en la MEU se puede hacer algo que se llama bloqueo paracervical. No lo recomiendo, pero es literal aplicar eh, lidocaína en el radio de las 12, 3 y 9 a nivel del cervix y entonces con eso puede soportar el AMEU. En el caso de Luis, sí necesita de un bloqueo. Eh, Realmente la estancia hospitalaria a veces es mucho más prolongada con el legrado que con el AMEU, pero pues 8 horas en una paciente que no tuvo mayores complicaciones y no necesitan de más. Como ya les dije, esta es la técnica para el AMEU. Se utiliza igual unas pinzaposis, se toma el labio anterior, como les decía, esto es para rectificar el útero y se obtiene todo el contenido uterino. Y eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda de esto? No, doctora, todo bien. Súper. Pues es un tema realmente sencillo, como les dije, sigan a esas líneas amarillas que les puse o esas letras amarillas que les puse. Son los datos clave para el aborto y estar pendiente de todas las complicaciones que pudiera llegar a presentar, ¿vale? Ya les dejé la vez pasada mi correo. Cualquier cosa me pueden mandar ahí sus dudas. Y pues si nadie tiene dudas, nos vemos mañana y vamos a ver el tema de amenorrea. Ya vamos a empezar a ver ginecológicos, ¿sale? Ya con eso terminamos la parte de obstetricia. Que tengan buena noche, chicos. Doctora, una pregunta. Ah, Se sigue usando misoprostol para, bueno, en la fase de parto? sí, como para o sea, partos normales. Ajá, para inducir contracciones y que sea más fácil el parto, o ya Ah, no. claro, para la inducción sí. Pero también tiene sus indicaciones y de hecho las dosis en el caso de una inducción son muy chiquitas. Te digo, la pastilla es de 200 miligramos. Cuando son maduración cervical para provocar un aborto, pueden ser hasta de 600 miligramos, miligramos que son 3 pastillas, más o menos cada 6 horas, pero en el caso de inducción se utilizan hasta 25. Entonces tienes que partir la tableta, o sea, imagínate, si son 200, tienes que partir la tableta y ponerle un cuartito que vaya molido, casi casi, dentro del cervix, y entonces eso va a permitir que vaya provocando una inducción, una dilatación mucho más tranquila, más relax, porque también una dosis, por ejemplo, si le pusiéramos 600, puede provocar una hipertonía uterina y hasta un desprendimiento de placenta. Pero sí, es todavía súper común. El contra de esto es que para que realmente, uno, que se desesperan todas las mamás, porque pues obviamente no presentan, la mayoría de las contracciones las presentan casi 12 horas después de la primera aplicación. Para que digamos que realmente una inducción no sirvió, tienen que pasar más de 24 horas con la aplicación horaria y cada tanto tiempo de una dosis específica de misoprostol. Eso hace que tengan largas, tiene que estar monitorizada todo el tiempo y con estancia hospitalaria de preferencia para evidenciar que no haya riesgo de desprendimiento placentario o de alteraciones de la frecuencia cardíaca. Y pues todo esto, después de que te lo dije, pues se desesperan todas las mamás. Entonces, por eso ya no lo ven tanto. Pero si en Secretaría de Salud, en el IMSS, que tiene una gran cantidad de pacientes, y les llega una paciente con 41 semanas, prefieren dejarla estando, siendo de bajo riesgo, le ponen misoprostol en lo que sacan a las 800 mamás más que tienen y ya con ella van tratándole de darles inducción y literal le dan a veces hasta sus 24 horas, hasta 48 para decir que realmente es una inducción fallida. Pero sí, en ese cuadro que les digo, busquen literalmente así, miren, de hecho vamos a... les voy a poner otra vez creo que ya quité mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, ya no está. Am, si ustedes ponen literalmente en Google Figo misoprostol, les van a salir estas tablitas verdes. En esta tablita verde, déjame ver cuál es mejor.
Se las manejan los regímenes recomendados desde el 2017, pero son vigentes hasta la actualidad, en donde de acuerdo a las semanas de gestación, el objetivo que utilices es la dosis que pones. Entonces sí les recomiendo que esa tal vez la tengan ahí entre sus imágenes del celular para que también vayan guiándose de qué es cómo calcular esas dosis y cómo aplicarlas. Viene incluso la aplicación postparto. Pero aquí lo único que cambia, siendo la misma pastilla, lo único que cambia es la proporción o las dosis que se requieren. ¿Vale? Gracias, doctora. Va, va, va. ¿Alguien más, chicos? Súper, si ya nadie más tiene dudas, entonces nos vemos mañana. Les decía, vamos a empezar ya los temas de ginecología, que son unos temas muchísimo más amplios. Los voy a hacer lo más reducidos y con lo esencial que necesitan para que vayan viendo. Esto es más para ver en la consulta externa y son pocas realmente las urgencias ginecológicas, ¿sale? Entonces, descansen, chicos, nos vemos el día de mañana.